Amén, hermano. Damos fuertes ofrendas de palmas al Señor, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Quiero invitarles, hermanos amados, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia y en esta ocasión vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Bienvenidos todos a la casa del Señor, aquellos que nos visitan por primera vez. Es un privilegio y un honor que usted nos pueda acompañar y que haya aceptado la invitación de los hermanos para poder asistir a este servicio que busca exaltar el nombre de Jesús y también conocer más de su palabra. Así que siéntase como en su casa. Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron: en Belén de Judea, según escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para cerciorarse del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén diciéndoles: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que al llegar se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de gran alegría. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero como fueron avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Jerusalén para informar a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos, esta mañana, por favor. Hermanos, acabamos de leer un pasaje de los más tiernos de toda la Escritura. Es el momento en el que hay un hecho que marcó un antes y un después en toda la humanidad, y es el nacimiento de Jesucristo. El mayor de todos los milagros que han existido en la humanidad es precisamente que Dios haya tomado forma humana para vivir en medio nuestro. Pero este nacimiento o este hecho tan crucial para la humanidad, como ya lo dije, marcó un antes y un después. Pero también, hermanos, reveló la autenticidad de la fe de aquellos que anhelaban o esperaban esta llegada del rey de los judíos. Todos sabemos que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban con la liberación y la llegada de este rey libertador. Sin embargo, hermanos, para honor de algunos y vergüenza de otros, la fe revela la calidad de espiritualidad que nosotros tenemos hacia Dios. Si bien es cierto, las profecías apuntaban hacia la llegada de este rey y los judíos estaban ansiosos por la llegada del Mesías, es interesante que quienes se percatan de que el cumplimiento de las profecías se ha cumplido no son judíos, sino gentiles. Es bastante increíble cuando Dios comienza a manifestar su gloria, su acción, su poder, pero curiosamente no lo hace
a través o en medio de aquellos que nosotros pensamos que el Señor manifestaría su gracia reveladora. En este caso, si la profecía se estaba cumpliendo en medio de Israel, ¿no hubiese sido lo más lógico que los sacerdotes, los escribas, los fariseos se percataran que todas aquellas palabras dichas por los profetas se estaban cumpliendo frente a ellos? Creo que era lo más lógico. Y si a eso le sumamos, hermanos y hermanas, que el hecho maravilloso del nacimiento de Cristo se estaba efectuando en medio de ellos, era más que obvio que ellos tuvieron que haber sido los que primero se percataron, o que debían de haberse percatado de la situación. Pero tristemente no fue así, sino que quienes se percataron de este hecho maravilloso, según lo relata el Evangelio de Mateo, fueron personas que no pertenecían al pueblo de Israel, número uno. Número dos, que no estaban cerca de los acontecimientos. Y número tres, hermanos, que yo considero lo más importante, no tenían toda la revelación que el pueblo judío sí tenía. La Biblia nos dice en el versículo número 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, dice que llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Es importante mencionar acá que la Biblia no dice que eran 3 magos, y tampoco la Biblia dice que eran reyes magos. Lo que la Biblia dice claramente es que eran unos magos. La palabra griega que se traduce ahí por magos da la idea, hermanos, de una persona que se dedica al estudio científico, es decir, personas que se dedicaban a estudiar las ciencias y específicamente la astronomía, es decir, la ciencia que se dedica a estudiar los cuerpos celestes del universo. Eran personas de ciencia, eran personas de cultura, no eran personas ignorantes. Ellos sabían que un hecho inusual se estaba suscitando en la ciudad de Jerusalén, y ellos se apresuraron para llegar a la tierra de Jerusalén. Se nos dice que ellos venían del oriente. La mayor parte de biblistas concuerdan que la referencia que hace el Evangelio de Mateo a oriente se está refiriendo básicamente a las regiones de Babilonia y de Persia, donde habían personas que se dedicaban al estudio científico de las estrellas en el firmamento. Pero quiero llamar su atención a algo. De oriente a Jerusalén hay aproximadamente 1200 kilómetros de distancia. ¿Se imagina usted esa distancia que estos hombres tuvieron que recorrer para llegar a presenciar el hecho del nacimiento de un rey del que ellos no sabían mucho, pero que al menos una poca revelación les hacía pensar que marcaría un cambio distinto para la humanidad? Esto ya nos deja a nosotros una primera lección, y es que la fe, la verdadera fe, oiga lo que le voy a decir, la verdadera fe es una fe que siempre está en movimiento. La fe no puede estar quieta. La fe no solamente se conforma con saber algo de manera mental. La fe siempre nos va a sacar de nuestra comodidad. La fe siempre nos va a conducir a caminos que no conocíamos. Estos hombres de oriente no conocían Jerusalén, o al menos, hermanos, no tenemos evidencia que ellos tuvieran la necesidad de llegar a una tierra tan insignificante como lo era Israel. Pero ellos decidieron abandonar la comodidad, decidieron dejar lo que conocían en la tierra de los caldeos para comenzar este camino hacia la tierra que albergaba el nacimiento de un rey prometido. Amados hermanos, nuestra fe de igual manera tiene que ser una fe que se mueva,
Una fe que nos lleve a salir de nuestra zona de comodidad. No basta solamente con que sepamos algo. Si solamente sabemos algo y ese conocimiento no nos empuja a hacer algo, Santiago lo describe de manera muy especial. Él dice que la fe sin obras es muerta. Y es que se puede tener un conocimiento acerca de algo, pero si eso que conocemos no nos transforma, no nos cambia la vida, es una fe muerta. Vemos entonces que estos hombres abandonan su comodidad, 1200 kilómetros. Hoy nosotros, hermanos, podríamos reducir el tiempo de ese viaje utilizando los medios de transporte convencionales como el avión, como los vehículos, los autobuses quizás. Pero los medios que se utilizaban en esta época para viajar largas distancias era a través de camellos. Quiero decirle que no es nada cómodo viajar por el desierto en camello. Algunos especialistas hablan de que a estos magos del oriente les tomó algunas semanas llegar hasta Jerusalén. Suponiendo, hermanos, que la caravana fuera significativa, y tal parece que así es, porque dice la Biblia que la presencia de estos magos del oriente revolucionó la ciudad, es decir, generó un cambio en las condiciones sociales. Pareciera ser que entonces sí viajaron una distancia que les tomó mucho tiempo. Por lo menos, hermanos, estamos hablando de 1 mes y medio. Quiero preguntarle a usted algo. ¿Y a usted qué tanto le está costando su fe? ¿Qué tanto le está costando a usted su fe? ¿Qué tanto su fe se mueve? ¿Sabe que una de las recomendaciones que dan los médicos para gozar de buena salud son algunas cosas que usted y yo las conocemos? Y las conocemos. ¿Qué cosas se necesitan para tener buena salud, hermanos? Número 1, buena alimentación. Número 2, ejercicio. ¿Por qué es tan importante el ejercicio? Porque el ejercicio nos pone en movimiento todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos ejercicio? O le voy a decir algo más. ¿Qué pasa cuando una persona se quiebra un brazo y pues obviamente tienen que enyesarlo? Esa persona pasa así, dependiendo de la condición de la fractura, por mucho tiempo. Pero no crea usted que inmediatamente le quitan el yeso, la persona nuevamente puede mover el brazo, por ejemplo. Eso le va a tomar cierto tiempo. ¿Por qué le toma tiempo? Porque básicamente la posición en la que se ha encontrado el brazo no le permite tener el movimiento que antes tenía. Lo que yo le quiero decir a usted esta mañana es esto, mis amados hermanos. Cuando nuestra fe no se mueve, es una fe que se estanca. Es como ese músculo que se atrofia. ¿Sabe por qué la espiritualidad de muchos hermanos cada vez se ve más reflejada en una vida llena de tristeza, de apatía, de depresión, de aburrimiento? ¿Saben por qué muchos se aburren acá en la iglesia? ¿Saben por qué muchos se encuentran insípida la vida cristiana? Porque su fe no se está moviendo. Porque su fe no se está moviendo. Solamente se han quedado en el conocimiento. Saben la doctrina, conocen algunos elementos de la Biblia, pero no se están moviendo. Los magos del oriente, ellos entendieron eso. Y dijeron, bueno, no solamente basta con que sepamos que el rey de los judíos ha nacido. Frente a ese hecho, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabe que esa es la diferencia entre alguien que espiritualmente conoce la escritura y un teólogo que solamente se llena de conocimiento la cabeza? En mis años por la universidad, teniendo compañeros que eran muy inteligentes, muy brillantes en teología, eran personas que carecían, muchos de ellos, de fe, falta de fe. ¿Cómo es que ellos conocían mucho de la escritura
y su fe era inexistente. Porque si la fe no se mueve, es una fe muerta. Estos hombres pudieron haber dicho: bueno, ya nos enteramos que Jesús, el rey de los judíos, ha nacido. Bueno, ellos no sabían el nombre, pero especularon y dijeron: ha nacido el rey de los judíos. Se pudieron haber conformado y decir: bueno, qué bien, se cumplió la profecía, quedémonos acá. Pero repito, ellos abandonan su comodidad, ellos abandonan su condición y emprenden un camino que no era nada cómodo. Emprenden, hermanos, un largo viaje para presentarse ante el rey. Muchas veces nosotros, hermanos, de mala gana venimos a la iglesia. No nos toma mucha distancia congregarnos. Tenemos recursos para congregarnos, para servir. Tenemos, hermanos, las condiciones para enfrentar la situación, cual sea que se nos presente. Y sin embargo, muchas veces solamente nos conformamos con decir: bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Lo puedo oír por la radio, lo puedo ver por las redes. ¿Saben que muchos cristianos durante la pandemia se acomodaron y ya no quisieron regresar o retornar a sus congregaciones? Se acomodaron. Ellos piensan que se puede ser cristiano a larga distancia. Ellos piensan que pueden ser creyentes desde la comodidad de un sofá. Pero un cristianismo en el que no nos empuje a salir de nuestra zona de confort no es cristianismo, es religiosidad. Dicen amén, hermanos. Ellos abandonan su zona de comodidad y llegan a la tierra de Jerusalén. Ellos solamente quieren saber una cosa: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Quiero que piense, por favor, en la expectativa que estos magos tenían al momento de entrar a Jerusalén. Seguramente el uno al otro decían: seguramente cuando nosotros entremos a Jerusalén vamos a encontrar las calles llenas de personas alrededor del nuevo rey que ha nacido. Y quizás otro le decía: quién sabe y tengamos la oportunidad de poderlo ver aunque sea de lejos. Seguramente ellos pensaban que la ciudad estaba llena de alegría, que había una gran algarabía por el nacimiento del que sería el libertador. Pero resulta ser que cuando entran a Jerusalén, ven las cosas apagadas, ven las luces apagadas, la gente dormida, seguramente era de noche, y dicen: qué extraño. Si la estrella está anunciando que el rey ha nacido, ¿cómo es que las cosas están tan quietas en Jerusalén? ¿Se imagina que un día usted entrara acá a la iglesia, un día domingo, y encontrara las puertas cerradas, no hubiese nadie? Usted diría: bueno, me equivoqué de día, no hay culto este día. ¿Se imagina que de repente usted llegara, hermanos, a un lugar donde lo han invitado para una gran fiesta y resulta ser que la expectativa de la gente es como que si no pasara nada? ¿Sabe que ese es el gran choque que encuentran muchas personas en los cristianos? ¿Cómo es que los cristianos hablan de un Dios que cambia, pero cuando nosotros nos encontramos con ellos vemos que sus vidas no han cambiado? ¿Cómo es que las personas hablan de un Dios que da un gozo que el mundo no puede dar y ellos viven una vida de amargura? La gente cuando viene acá viene con expectativa. La gente cuando viene acá a la casa del Señor, especialmente los que vienen por primera vez o aquellos amigos que han aceptado la invitación para venir en reiteradas ocasiones, vienen con expectativa.
¿Cuántos sabemos que nos venimos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y entonces, ¿por qué nos aburrimos? Y entonces, ¿por qué, hermanos, venimos a perder el tiempo? Y entonces, ¿por qué venimos a servir a veces con una cara como que si por obligación lo tienen ahí a usted? Y es ahí donde se da el choque. Porque esta gente había recorrido largo camino para encontrarse con el Rey de los judíos. Y ellos venían con una intención. Fíjese esto. Dice en el versículo número 2, en la parte final: venimos, está hablando de una acción. Venimos a adorarlo. Usted sabe que el judaísmo es una religión monoteísta. Decir que estos hombres venían a adorar a un niño pudo haber sido considerado como un acto de sacrilegio, pero a ellos no les importó. Ellos dijeron: hemos venido a adorarlo, queremos conocer al Rey y hemos venido a adorarlo. Seguramente, hermano, Jerusalén, cuando vio esa caravana de magos que iban entrando hacia la ciudad, muchos dijeron: qué raro, no teníamos prevista una visita oficial del oriente, pero algo ha sucedido. El punto es que cuando estos hombres vienen a decirles: hemos visto la estrella y hemos venido a adorarlo, la actitud de la gente, oiga lo que dice, versículo 3: al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si el mensaje era que el rey había nacido, eso significaba que llegaba la hora de que el rey Herodes tenía que hacerse a un lado, porque entonces ahora venía el verdadero rey. Había un rey legítimo y había un usurpador. El rey legítimo era Jesús y el usurpador era Herodes. Cuando nos damos cuenta de un verdadero creyente que vive su fe íntegramente, entiende que hay un punto en el que él tiene que hacerse a un lado para que Cristo se siente en el corazón, en el trono de su vida. Si Herodes ahora se estaba dando cuenta que el rey de los judíos había nacido, era la hora para hacerse a un lado. La fe en movimiento también nos hace, hermanos, hacernos a un lado a nosotros para darle lugar al Señor para que gobierne nuestra vida. Nosotros muchas veces repetimos ese pasaje que dice: ya no vivo yo, ¿qué dice? Sino que Cristo vive en mí. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el apóstol con esas palabras? Yo me he hecho a un lado para que Cristo se siente en el trono de mi vida. ¿Cuántos de nosotros en realidad nos hemos hecho a un lado para que Cristo tome el control de nuestra vida? Una verdadera fe es aquella que se hace a un lado para que la voluntad de Dios se establezca en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchos sabemos que Cristo ha llegado a nuestra familia, ha nacido en medio nuestro, pero no queremos darle el lugar a Jesús. Nosotros, al igual que Herodes, queremos seguir siendo los reyes de nuestra propia vida, los reyes de nuestra propia familia, los señores de nuestra existencia. Y sabemos que Jesús ha venido para reinar. Sabemos que Jesús ha venido para sentarse en el trono de gloria. ¿Cuántos lo sabemos, hermanos? Pero llega el momento en que hay que hacerse a un lado. Y era el momento en que Herodes tenía que ceder el trono, pero no lo hizo. Cuando Jesús nace en la vida de las personas, cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nacemos de nuevo,
ha llegado el momento en que nosotros tenemos que hacernos a un lado. La iglesia no se trata de un pastor, la iglesia no se trata de usted, la iglesia se trata de que Jesús es Rey y Señor de todas las cosas, y hay que darle el lugar que solamente Él se merece. Por eso dice el versículo 4: por eso convocó a todos los principales sacerdotes. Aquí vienen los cabezones, hermano. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? No, hombre, le dijeron. Esa pregunta hasta los de la escuela bíblica lo responden fácilmente. En Belén, en Judea, según está escrito por el profeta. Entonces sí era verdad que el Rey de los judíos había nacido, que la promesa ya se había hecho realidad. Oiga lo que dice en la parte final del verso 6: porque de ti saldrá un guiador, un pastor que apacentará mi pueblo Israel. Me gusta mucho esto, porque implica que Jesús ha nacido para guiar y cuidar. Cuando Él nos invita a seguirle, Él nos cuida. ¿Sabe algo? La Biblia nos dice que nosotros estamos en las manos de Jesús y que de ahí nadie nos puede arrebatar. Estamos en las manos del Señor. Pero no solamente estamos en las manos del Señor, sino que como buen pastor, Él va delante de su grey, cuidando de nosotros. La garantía de sus cuidados es que nosotros lo sigamos. Pero si nos alejamos de su guianza, esa garantía, hermanos, se pierde para nosotros, porque queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo el buen pastor, cómo este niño va a guiar a estos magos del oriente para librarlos del peligro del rey Herodes. Y vea lo que dice el versículo 7. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos. Él se dio cuenta que hubo una expectativa ya en Jerusalén. El Rey de los judíos ha nacido. Pero los llamó en secreto. Y dice: entonces Herodes llamó en secreto a los magos para cerciorarse del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y los envió a Belén, diciéndoles: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Todos sabemos por qué Herodes está haciendo esto. Herodes ya tenía en su corazón la predisposición de matar al Rey de los judíos, a Jesús que había nacido. Pero quiero que usted vea esto. Herodes les está diciendo a los magos: averigüen, vayan, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, y yo me voy a unir a ustedes para adorarlo. ¿Sabe que hay muchas personas también que les gusta vivir de espiritualidad prestada? Que les gusta vivir de la fe de otras personas. Si Herodes tenía, vamos a suponer, el deseo genuino de adorar al Rey de los judíos, ¿por qué no se unió a los magos? O veamos a los sacerdotes, los fariseos, que ya sabían que la profecía se había cumplido. ¿Por qué no decidieron acompañar a estos ignorantes de la Torá, los magos del oriente, para ir tras el ansiado Rey de los judíos? Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos conformamos con lo que otras personas puedan hacer por nosotros espiritualmente. Y se ha fijado que hay hermanos que dicen: hermano, por favor ore por mí, estoy pasando esta necesidad. Hermana, por favor ore por mí, porque estoy pasando esta situación con mi esposo. Hermano, por favor ore por mí. Y no está mal
que pidamos oración. ¿Sabe lo que está mal? Que nosotros nos atengamos a que otras personas se acercan a Dios por nosotros, cuando nosotros tenemos el deber, la responsabilidad y la vocación santa de acercarnos a un Dios que es misericordioso, compasivo y lleno de gracia para resolver cada situación en nuestra vida. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces no ande poniendo a orar a media iglesia y usted está ya cómodo en la hamaca. ¿Tiene de verdad relación con Dios o no la tiene? Porque, insisto, es más fácil ver cómo otros han tenido que hacer esfuerzos por la fe del evangelio y nosotros estar cómodos. Quiero que piense por un momento esto y vea los contrastes. Los magos han dejado su comodidad y han decidido caminar por semanas para encontrarse con el rey de los judíos. Los magos han asumido la incomodidad por hacer viva su fe. Pero los sacerdotes, los saduceos, aún el mismo Herodes, que se hace llamar torpemente rey de los judíos, que vive cerca del lecho donde nació Jesús, ahí donde era la cuna del judaísmo, no vemos a un Herodes que vaya a buscar a Jesús, porque él no tiene el deseo de que Jesús se vuelva en rey. Pero los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, toda la clase religiosa deciden quedarse también ahí. Y ellos son de la idea que lo hagan otros, menos yo. ¿Saben que una de las cosas que hemos aprendido durante esta semana en la conferencia celular impartida por el pastor Mario Vega es sobre la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de predicar el evangelio a los amigos? ¿Cuántos escuchamos eso, hermanos? Si pudiéramos resumir la enseñanza de la conferencia, es predicar el evangelio a los amigos. Pero yo quiero preguntarle algo. No me vaya a responder porque no me quiero llevar sorpresas. Pero ¿cuántos de ustedes han traído un amigo hoy a la casa del Señor? Bueno, hay manos, una mano levantada, qué bien. Pero los demás, no sé, yo sé que quizás son modestos y no quieren responder. Pero si usted cree que la responsabilidad de predicarle a los inconversos es de otros y no nuestra, estamos tomando la actitud de estos religiosos y de este rey obstinado que no camina con los magos del oriente. Porque es más fácil que otros lo hagan. No, que lo haga el líder, que lo haga el supervisor, que lo haga el pastor, para eso le pagan. Pero es que la verdadera fe en Dios es una fe que se mueve, es una fe en movimiento. El día que el Señor nos juzgue a cada uno de nosotros según sean nuestras obras, no piensen que van a llamar: a ver, hermanos de las zonas 2 y 4, pasen por favor, vamos a juzgar sus obras. El Señor nos va a llamar a cada uno de nosotros. Cuando tuvimos oportunidades de llevarle amigos al rey que ha nacido, cuando tuvimos la oportunidad de presentar el mensaje del evangelio a otras personas. Pero vea, ellos deciden quedarse en su comodidad. Miren, hermanos, hay gente que podría tener la iglesia frente a su casa y ni así vienen. Hay gente que tiene la célula frente a su casa y ni aún así van. Conozco a una persona, a un hermano en el oriente del país,
Hermanos, saben que este hermano, para ir a la iglesia, tiene que caminar desde su casa hasta la iglesia, porque no circula transporte público. De su casa a la iglesia tiene que caminar 2 horas. El culto comienza a las 10 de la mañana. El hermano, si quiere llegar a tiempo a la iglesia, sale a las 8 de la mañana caminando hasta que llega a las 10 de la mañana al culto. Es un anciano, quiero decirle. No es un hombre joven, es un anciano. Si el predicador no se extiende mucho, el culto termina como a las 12:30. Al terminar a la hora del almuerzo, ese hombre tiene que recorrer otras 2 horas bajo el sol, solo para tener un encuentro con el Señor. Son 4 horas, y eso lo hace él el domingo y lo hace entre semana. Quiero decirle algo más. Entre semana ese culto se hace a las 5 de la tarde. Ese hombre sale a las 3, el anciano sale a las 3 de la tarde para ir al culto. Y si el culto no se pasa, el culto termina a las 7:30, y a las 7:30 de la noche son otras 2 horas de regreso hacia su casa. Hablando con este hombre, yo le decía: oye hermano, ¿y no hay una iglesia cerca donde usted vive? ¿Cómo no?, me dice. Pero tengo un compromiso con el Señor, ahí donde Él me llamó, y soy fiel ahí donde Dios me colocó. Hermanos, haga la cuenta, son 4 horas de camino, ida y vuelta. Y usted, hermano, que le ponen el buje enfrente de su casa, que ni aún así lo arrancan. Y a usted, amado hermano, que ya tiene años de estar en la iglesia y hay que estarlo rogando para que venga. ¿Y qué decir de aquellos que tienen carro? Aquellos que tienen forma de moverse. Y aún así nos perdemos los servicios. No me diga que su fe se está moviendo. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que si nuestra fe no se está moviendo, es una fe que con el tiempo se irá marchitando. Por eso es que de repente nosotros los cultos los vamos a encontrar insípidos, aburridos. Pero ¿sabe cuál era la expectativa que estos hombres tenían? Los magos del oriente, ellos decían: ya estamos cerca. Ya estamos cerca, nos vamos a encontrar con el Señor, nos vamos a encontrar con el Rey que ha nacido. Era una expectativa latente. Cuando usted viene acá a la iglesia, ¿viene con esa expectativa de que se va a encontrar con el Señor? ¿O solamente viene a cumplir su cuota del día domingo? Pero ¿cuántos sabemos que hemos venido a encontrarnos con el Señor esta mañana, hermano? Oiga esto, versículo número 9. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella volvió a aparecer cuando se alejaron de aquellos que tenían otras intenciones con el rey Jesús. Cuando estos magos entraron al palacio de Herodes, la estrella se apagó para ellos. No sabían dónde encontrar al rey. Cuando ellos salieron del palacio, la estrella volvió a brillar y a iluminar su camino, y les marcó el paso. ¿Sabe? Si nosotros queremos que Dios nos hable, vamos a tener que dejar la comodidad del palacio para comenzar a ensuciarnos un poco los pies. Tenemos que otra vez empolvarnos los pies para caminar nuevamente tras la luz de Cristo. Y cada vez que ellos iban por ese camino polvoriento al encuentro de su rey, la estrella iba brillando más y más y más. Quiero decirle esto, y esto es importante, grábeselo. Si a su alrededor hay gente que no quiere caminar, hay gente que quiere vivir la vida cristiana de manera light, cómoda,
No quieren salir del palacio, no quieren salir de su zona de comodidad. Quieren tener una fe dominguera. Usted va a tener que tomar una decisión. O es como uno de ellos, que solamente se conforma con tener una experiencia de conocimiento acerca de Jesús, y de eso las iglesias están llenas. O de verdad va a tener usted un encuentro con Jesús en su vida diaria. Pero para eso su fe se tiene que mover. Usted va a tener que hacer cosas, hermanos, que otros no quieren hacer. Los magos se pudieron haber quedado en el palacio, pero eso iba a significar no conocer a Jesús. Nosotros también necesitamos dejar nuestra comodidad para que la luz de Cristo comience a brillar. Oiga esto: ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que al llegar se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Finalmente la luz se hizo más clara, más brillante, más permanente, porque finalmente se encontraron con el rey, con el verdadero rey. Y vea, cuando entraron en la casa, vieron al niño con María. Seguramente José estaba trabajando, porque solo se nos dice que estaba Jesús y María. Dice, se encontraron, pero ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Nomás lo vieron. Número uno, se postraron, es decir, se humillaron. Cuando nosotros venimos ante Jesús y venimos ante el Señor, tenemos que venir con una actitud de humildad. Cuando usted viene acá a la iglesia, debe venir con una actitud de humildad. No por el predicador, no por los hermanos, sino por la realidad de que Jesús está en medio nuestro. Se postraron y dice, y lo adoraron. Son acciones. La fe es una fe que se mueve en adoración. Lamento decirles, mis amados hermanos, que el problema de la sequía espiritual que se vive en muchas iglesias y que muchos de ustedes también están viviendo, no necesariamente es culpa de quienes interpretan o quienes sirven en la alabanza, sino más bien tiene que ver con una actitud del corazón nuestra y una falta de disposición para adorar al Señor. La alabanza no tiene que ver con que si me gusta o no me gusta. La alabanza tiene que ver con que sea de agrado y de excelencia para el Señor. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted, así honestamente, entró a un culto desde el inicio hasta el final y usted, hermanos, vino a adorar al Señor? Muchos piensan que la adoración es solamente un relleno del culto y pensamos que la predicación es lo más importante. Pero déjeme decirle algo: la predicación es importante, por supuesto que sí, pero la adoración prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a adorar al Señor? Y de verdad lo hicimos, hermanos, con el deseo de adorar al Señor. Debe de ser una fe que se mueva. Su fe se tiene que mover. Por eso el salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracias, con júbilo y de cacordio, adorad al Rey. Es entrar con acción de gracias, es adorar al Señor con pandero y con palma, dice la Biblia. Pero muchos de nosotros, hermanos, hay que verlos, algunos. Ustedes no, hermano. A veces yo digo, ¿a quién están adorando?
Cuando nosotros, hermanos y hermanas, estamos delante de un Dios que es vivo y real. Amén, hermano. Es vivo y real. Pero vea esto. Dice más. Después de que lo adoraron, se postraron. ¿Qué hicieron, hermanos? Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Ellos están dando lo mejor que tienen. Están haciendo una ofrenda al Señor. Cuando llegamos al tema material, ahí donde muchos dicen: hermano, yo no puedo. Pero eso no es cierto. Dios no se fija en la cantidad que nosotros podamos aportar para la obra de Dios. Se fija en nuestra actitud. Si tenemos la capacidad de dar lo mejor de nosotros. Pero déjeme decirle que lamentablemente muchos de nosotros hace ratos que tenemos de no ofrecer al Señor lo mejor del esfuerzo de nuestro trabajo. En la práctica es una negación de la fe también, porque lo que tenemos lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado, de su mano lo hemos recibido, ¿sí o no? ¿Hace cuánto fue la última vez que usted fue fiel con el Señor con la parte que le corresponde? No me responda, por favor. Eso es algo que solamente usted lo sabe. Pero una cosa quiero decirle. Parte de nuestro reconocimiento al Señor y de nuestra adoración por Él es que también nuestra fe incluye el reconocimiento en nuestros bienes materiales. Y no le estoy diciendo: mire, si usted da, el Señor le va a multiplicar. Eso es una realidad. Dios honra al que le honra, es un hecho. Pero no es eso, hermanos, lo que nos debe de motivar a ser fieles al Señor en nuestros diezmos y ofrendas. Debe de ser gratitud. Dicen amén, hermanos. Pero vea, ¿qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. El oro, un reconocimiento de su divinidad. El oro, un reconocimiento de su realeza. El incienso, un reconocimiento, hermanos, de su sacerdocio y de su divinidad. Y la mirra es un anticipo de su muerte. Entonces, ¿qué pasó? Verso 12: pero como fueron avisados por revelación en sueños que no volvieran a Jerusalén para informar a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Note, y quiero llamar su atención en esto: la fe de ellos fue una fe viva, que ya no transitó por el mismo camino. La fe viva en Dios nos hace transitar por nuevos caminos. ¿Y eso qué significa? En primer lugar, que ya no vamos a regresar de donde venimos. El que de verdad tiene fe en el Hijo de Dios ya no va a regresar por el camino de donde vino, porque el camino de donde uno vino es un camino de muerte. En Herodes estaba la casa de la muerte. En la casa de Herodes estaban los sacerdotes por un momento. Era la casa del conformismo religioso. El que de verdad ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios va hacia nuevos caminos que el buen pastor, el príncipe de los pastores, va guiando a su pueblo hacia una nueva prosperidad, hacia un nuevo camino. Entonces nuestra fe, si es una fe viva, no va a regresar por los viejos caminos, va a buscar nuevos senderos. Y hay un elemento importante en esto. Herodes les había dicho a ellos: regresen y me avisan para que yo también vaya a adorarlo. Pero la revelación que ellos tuvieron fue distinta. Váyanse por otro camino. No vayan a revelar dónde ha nacido el rey de los judíos. Una fe en movimiento va a definir nuestras lealtades.
Aquí los reyes tenían que definir su lealtad. Si al rey Herodes y a su séquito de religiosos, o al rey y su reino. Pero estos hombres, hermanos, decidieron serle leales a Jesús. También nosotros, hermanos, en nuestra fe tenemos que buscar una definición. ¿A quién le vamos a ser leales? ¿Vamos a regresar por el viejo camino para complacer a los mediocres? ¿Vamos a regresar por el viejo camino para complacer a los religiosos? ¿O vamos a seguir el camino de Cristo, que nos va a llevar hacia nuevos destinos y hacia nuevas revelaciones? Y cuando hablo de nuevas revelaciones me estoy refiriendo a las experiencias con Dios. Es que con Dios, hermanos, cada mañana podemos experimentar algo nuevo. Pero tenemos que tener una lealtad definida hacia Jesús. Entonces, nuestra fe tiene que ser una fe en movimiento. Amén, hermanos. Usted conoce, la fe sin obras es muerta. Si usted se siente que ya se murió, a lo mejor es porque su fe se ha dejado de mover. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, para que en el lugar donde está se pueda poner en pie, vamos a orar. Si esta mañana hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Quiero orar por usted. Seguir a Jesús siempre nos va a invitar a movernos, a seguir adelante, a salir de nuestra comodidad. No basta solamente con que sepamos que Jesús es el Mesías. No basta solamente con que sepamos que Jesús es el Salvador. Esa revelación nos va a invitar a salir de nuestra comodidad. Quiero invitarle entonces esta mañana, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, o si usted desea reconciliarse, para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Hay alguien esta mañana? Nuestra fe tiene que moverse, hermanos. No podemos decir amar a Dios solamente con las palabras. Tenemos que hacerlo con nuestras acciones. Así que, ¿hay alguien acá que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Si no lo hay, yo voy a orar, pero la invitación es para nosotros, para que estemos en movimiento. Si nos hemos detenido, ¿no será que estamos en la casa de Herodes, donde aquellas personas quieren hacer su propia voluntad? ¿O en la casa de los religiosos, donde se conforman con saber algo pero no hacen las cosas? Tengamos la fe de aquellos magos del oriente, que no se conformaron solo con saber. Ellos caminaron, ellos siguieron, ellos avanzaron, ellos adoraron, ellos dieron lo mejor de sí. La fe de estos hombres nos va a llevar a una fe en movimiento. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Queremos orar, Señor, y queremos agradecerte porque nos has invitado a seguirte. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a mantenernos caminando, siguiendo la luz de tu palabra, siguiendo la luz
que ilumina el mundo en la oscuridad, para tener un encuentro continuo contigo. Señor, ayúdanos a salir de nuestra comodidad y así entender que tú tienes nuevas cosas para nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor amado, cada aporte que tus hijos dan. Lo que ellos hacen es parte de esa fe que se mueve, de esa fe que cree. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén y amén.